al doctor Andrés Abramovich, que está en líneas. Andrés, buen día. Flor Torres, Brian Borra, Maxi Ahumada desde Cines Radio, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por comunicarse. Bueno, gracias por atendernos. En realidad no hay ninguna discusión, la noticia tiene que ver con una medida de fuerza en todo el país del Poder Judicial ante el eventual tratamiento del pago de ganancias por parte de funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial. Efectivamente. Hoy hacíamos una breve introducción, mencionábamos, sobre todo no desde el punto de vista jurídico, porque la idea es que la gente pueda llegar a entendernos y también nosotros entender un montón de cuestiones. ¿Y cómo bajamos esto? Decíamos, ¿cuál es el origen y el espíritu de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados? Y que se entiende bien que ninguno de los otros poderes intente menoscabarlo o cercenarlo y apretando desde ese lugar. Pero que eso nada tiene que ver con un impuesto que lo paga cualquier persona que no es nominal, que supere X cantidad en su sueldo de ingresos. Entonces, que frente a eso no hay muchas explicaciones mediante las cuales los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial no pagan el impuesto a las ganancias. No obstante, hoy tenemos un paro porque la Argentina es así de contradictoria y hay gente que está pensando que esto es una avanzada de Cristina o lo que fuere. Digo, acá la discusión desarraigada de todo este tipo de cuestiones, que además me parece que tampoco ayudan mucho a la discusión, es por qué no pagan impuestos a las ganancias el Poder Judicial. Totalmente, bueno, hiciste una descripción perfecta de esta situación y cómo se viene originando y sobre todo en base a la medida de fuerza dispuesta por todos los integrantes del Poder Judicial, más que nada por los sindicatos de trabajadores y trabajadoras judiciales en el ámbito de la República Argentina, que esto por supuesto afecta notoriamente al servicio de justicia, claro. Que hoy nos encontramos lamentablemente con que los abogados nos encontramos restringidos para acudir a tribunales y los ciudadanos que ya tienen fijadas audiencias de hace bastante tiempo, lamentablemente, en numerosos casos no pueden, claro, lamentablemente, llevarlas adelante. Ponele que en cualquier fuero te dieron una audiencia hace 4, 5, 6 meses y te tocaba hoy, chau, afuera. Chau, efectivamente, tal cual. A ver, los jueces y secretarios tienen que garantizar el servicio en sus propios tribunales, pero bueno, se encuentran con la imposibilidad de que hay empleados y empleadas que no trabajan, fundándose en esta paralización dispuesta por el sindicato, que lamentablemente torna y tiene como consecuencia que numerosos justiciables que están esperando una respuesta a su conflicto, a sus inconvenientes, trátese de un asunto de índole penal, familiar, laboral, contencioso administrativo, civil y comercial, lamentablemente hoy la justicia no responde. Y más aún, Max, si ten en consideración que estamos hablando de un proyecto que aún está en discusión, claro, entre los distintos sectores partidarios, claro, o sea que aún no es ley. Es decir, que esta medida es totalmente apresurada y abusiva, y si nos metemos en el asunto de fondo, como perfectamente lo describiste vos, estamos hablando que hoy el Poder Judicial tiene un privilegio insostenible respecto a lo que somos todos los habitantes de la nación, que contribuimos con nuestros impuestos para el sostenimiento de todas las instituciones del Estado. Yo pensaba en ustedes, por ejemplo, los abogados que exceden cierto número de ingresos, pagan impuestos a las ganancias, ¿sí? Exacto. Bien, ¿y ustedes son auxiliares de la justicia o no? Efectivamente, tal cual, efectivamente. Aparte, primero que esto en manera alguna afectaría la independencia y la imposición de impuestos a las ganancias, claro, porque no está dirigido contra un juez o una jueza determinada. Está dirigido a todos los habitantes de la nación que tengan un determinado ingreso. ¿Se llamen Juan Pérez o se llamen, claro? No una medida para presionar a un determinado sector, porque estamos hablando, si un juez o una jueza adopta una resolución, dicta una sentencia, presionado o que fundado en cuestiones económicas de índole particular propia de ese magistrado, verdaderamente esa persona no puede ser funcionario, porque el funcionario tiene que tener los valores de integridad, independencia, nobleza, decencia, y si dicta su sentencia fundado o amparándose o cede a ciertas presiones, verdaderamente no está a la altura de las circunstancias para estar a cargo de una magistratura. Yo lo escuchaba ayer a Julio Piumato y él decía algo que es interesante en términos de usarlo, digamos, como fatality de la discusión. Entonces, ¿qué te dice Piumato? Te dice, el sueldo no es ganancia, el sueldo no puede estar sujeto, y todo eso uno lo entendemos. Ahora, el principio de solidaridad se termina rompiendo, porque si un juez gana 800 lucas y no paga el impuesto a la ganancia,
Basta saber para qué se utiliza entonces la recaudación del impuesto a las ganancias, para terminar de entender que tampoco es muy solidario que sí lo pague alguien que gane más de 330 y no lo pague alguien que gana 800, 1.000.000 o lo que fuere. Efectivamente, por eso el esfuerzo lo tienen que hacer todos, lo tenemos que hacer todos los habitantes de la nación, no solamente un sector sí y otro sector no. Creo que esto ya no resiste análisis, es una cuestión de lógica, una cuestión de sentido común. A ver, nadie quiere o nadie pretende que se paguen impuestos por demás, es una discusión que hay que darla, pero en otro término, sí, efectivamente, determinados habitantes, el grueso de la población está obligada a contribuir con una determinada carga impositiva, ¿por qué ciertos sectores se encuentran hoy privilegiados? Claro. Eximiéndoselos de abonar, en este caso, el impuesto a las ganancias. No resiste ningún análisis desde el punto de vista lógico, de sentido común y jurídico. Y más aún, ten en consideración lo siguiente: años atrás, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, en una de las causas, cuando intervino por este tema, que actuó como conjuez, antes, reitero, de su nombramiento como presidente de la Corte, dijo que el impuesto a las ganancias es razonable y en virtud del principio de igualdad, los integrantes del Poder Judicial deben abonarlo. Te lo sumo a Rosenkrantz. También. A Rosenkrantz también. Hoy la Corte Suprema se abroquela en esta tesitura de que nadie de los integrantes debe abonar este impuesto. Y frente, claro, es una barbaridad. Claro, y lo otro, Andrés, es lo siguiente, es como vos decías, ¿no? Recién está el debate, que después será el debate parlamentario, y en todo caso veremos, porque todavía falta transitar, está en una de las cámaras, falta la otra. Supongamos que eso avance, y supongamos que dan los porotos en términos de discusión y política, y se aprueba que tienen que pagar el impuesto a las ganancias. ¿Quién va a revisar eso? Los jueces. Entonces, son los jueces los que se están beneficiando de no pagar el impuesto, que lo paga cualquiera, y son los que van a decidir en el tramo final, incluso habiendo, entre comillas, anticipado opinión sobre lo que... Pero van a ser ellos. Entonces, esto tampoco funciona. Tal cual. Lamentablemente estamos ante una situación donde esto, como vos también perfectamente mencionaste, estamos en una etapa de discusión entre los distintos sectores políticos. Está bueno también que la sociedad opine y se refiera a lo que tiene que ser en función de una cuestión de equidad contributiva. Y bueno, sí, efectivamente, como vos bien marcás, termina siendo el Poder Judicial quien terminaría resolviendo eventualmente un caso para ver si efectivamente es constitucional o no la imposición del impuesto a las ganancias a todos los integrantes del servicio de justicia. En verdad, también cabe aclarar que años atrás se ha discutido, porque esto ya viene de antaño, no es una discusión novedosa para nosotros, sino que año a año se generan estas cuestiones de debate, y también con la obligación que tenemos todos los ciudadanos como tales de la nación de contribuir con nuestro esfuerzo para el sostenimiento de todas las instituciones del Estado como corresponde. Pero en verdad también en el supuesto de llevarse a la justicia esta situación y que incumbe propiamente a los integrantes del Poder Judicial, se deberían sortear con jueces que no son actualmente integrantes del propio poder, porque, bueno, como vos también perfectamente marcaste, ahí resultaría quebrantada la necesaria imparcialidad que deben tener para resolver todos los asuntos. Por eso se tendrían que sortear, en un buen funcionamiento del Estado de Derecho, deberían sortearse con jueces que no pertenezcan al Poder Judicial para resolver esta cuestión. Y después está la otra que está dando vueltas, y que yo en general lo denomino como la salud la salud informativa de una sociedad. ¿Y a qué voy? Nosotros tenemos una función social, los medios de comunicación. La verdad que no estamos ayudando mucho si los grandes medios titulan el tema como avanzada contra la justicia. Entonces, en el medio de esto, la responsabilidad de los medios de comunicación haciendo un lobby absolutamente fake sobre el tema no ayuda en nada. Porque mira, Maxi, acá, como dije anteriormente, acá no se trata de una cuestión, creo yo, de presiones de un poder sobre otro, porque te reitero, si un juez dicta, porque todos se fundan en la independencia para que no contribuyan al pago del impuesto a las ganancias. Esa es en relación el fundamento esgrimido por los integrantes del Poder Judicial para continuar con estos privilegios. Ahora bien, como te dije anteriormente, si un magistrado adopta una resolución porque hay en el medio una cuestión propia del propio magistrado
de índole económico particular y su decisión se funda en eso, verdaderamente no está en condiciones para ser juez, porque un juez tiene que tener, bueno, por supuesto, solvencia moral, intelectual, y tiene que fundar sus resoluciones eximido de cualquier tipo de presión política, social, partidaria o económica. Tiene que ser una persona que tenga una alta honorabilidad, decencia e integridad para resolver conforme a derecho, conforme a justicia, conforme a equidad y conforme a lo que corresponde, y no sujeto así, bueno, a alguna cuestión económica propia afecta su propio desenvolvimiento. Esa es una sinrazón absoluta que también hay que ponerlo sobre discusión. Y después nos queda el jaque mate de esta jugada, que es el siguiente. Tenemos tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿El poder ejecutivo paga ganancias? Claro, por supuesto. ¿El poder legislativo paga ganancias? Bien, efectivamente. Bueno, no hay más nada para decir. Tal cual, absolutamente de acuerdo. Un abrazo grande, Andrés. Un abrazo grande, Maxi, un gusto.